Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Mónica Cragnolini en Primera Voz. Mónica, ¿podrías contarnos parte de tu trabajo sobre el poshumanismo y la filosofía de la animalidad como herramientas para repensarnos? Claro, uno dice, bueno, ¿qué hacemos estudiando la cuestión animal en las humanidades? Y yo creo que justamente la inserción en el ámbito institucional de la filosofía de la animalidad lo que permite es deconstruir el concepto mismo de humanidades. O sea, nosotros nos venimos manejando con un concepto de humanidades en donde, tal como nacieron las humanidades, implicaban que el existente humano era la figura central de toda la naturaleza, de todo el universo, por así decirlo, y que a partir de sus valores era posible gestionar, crear, instituir aquello que era más relevante para el humano, ¿no? Entonces así nacen las humanidades con Salutati, que plantea, bueno, que las características de las humanidades tienen que ver con esas características propias del hombre, que son características que los animales no tienen. Por ejemplo, la gramática, la retórica, la poética, la historia, etcétera, etcétera. En el siglo XX ya se mostró que, digamos, los animales tienen gramática, tienen retórica, tienen poética, tienen historia, tienen moral. Bueno, justamente una de las disciplinas de las humanidades de Salutati era la moral, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pero nosotros nos seguimos basando en la idea de que el existente humano es diferente de los animales porque piensa, habla, etcétera, etcétera, y ya la etología ha mostrado desde comienzos del siglo XX que los animales tienen lenguaje, tienen razonamiento, tienen historia. Yo me hice la pregunta acerca de las humanidades en el sentido de qué hacemos en el siglo XXI en una facultad de humanidades cuando ya hace un siglo que se ha mostrado que los animales también comparten muchas de esas características que pensábamos como propiamente humanas, ¿no? Y por otro lado también me pareció, yo me dedico a la filosofía y sobre todo mis cátedras son de metafísica y problemas de metafísica, me pareció que hay algo del orden de la metafísica que se hace muy patente en el modo en que nos vinculamos con los animales. Filosofía de la animalidad es una materia que yo dicto desde hace 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos una resolución del rectorado de la Universidad de Buenos Aires que permite que los profesores regulares creemos materias que tengan que ver con temáticas ayornadas, ¿no? Y bueno, por eso tienen una duración de 3 años, después hay que nuevamente enviar los contenidos mínimos para ser aprobados y demás. Y entonces yo pensé que esa era una buena oportunidad, aprovechar esa resolución para crear una materia como filosofía de la animalidad, dado la relevancia que tienen los estudios críticos de la animalidad en muchas universidades del mundo, en donde hace 2 décadas, desde que aparecieron este tipo de estudios, que se considera que las facultades de humanidades deberían dar lugar a ese tipo de estudios. Entonces decidí crear esta materia hace 3 años que se viene dictando, en donde la idea básica es esa, de construir el lugar en que nos encontramos, de construir las humanidades, planteando no solamente esta cuestión que, bueno, ya es como, digamos, del saber que se divulga y que se conoce, que es la cuestión de que los animales tienen lenguaje, etcétera, etcétera. Yo creo que muy poca gente dudaría hoy en día con respecto a esa cuestión acerca de si los animales tienen procesos de pensamiento, si tienen lenguaje. O sea, sería muy difícil que alguien hoy sostuviera que no lo tienen, porque hay una gran cantidad de estudios que muestran que así es, ¿no? Es decir, tenemos estudios del lenguaje de las aves, de los delfines, o sea, de muchísimos aspectos y especies animales, y entonces en ese sentido sería difícil dudar de eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos seguimos ubicando en una facultad de humanidades planteando ciertas características diferenciadoras del animal y que nos hacen a nosotros especiales, ¿no? Entonces, también esa deconstrucción de nuestro lugar en las humanidades implica una especie, no sé, de baño de humildad para el existente humano, ¿no? Es decir,
y sobre todo yo me dedico a la filosofía, para el existente humano que se dedica a la filosofía, lo voy a decir también, porque hay algo de el que se dedica a la filosofía, de una especie de soberbia intelectual con respecto también al resto de las disciplinas, al resto de las humanidades, al resto de las ciencias, etcétera, etcétera. Es decir, hay como un lugar en que se ha establecido el filósofo en donde considera que él es el que tiene el saber mayor sobre el resto de todas las disciplinas, ciencias, etcétera, ¿no? Y entonces me parece una buena posibilidad para deconstruir ese lugar la cuestión de los animales. Ahora, es cierto, sí, también que me pasa, ¿no?, continuamente, a pesar de todo esto que digo, de que estamos en el siglo XXI y qué sé yo, que a muchos colegas del ámbito de la filosofía les resulta gracioso, simpático, que alguien se dedique en filosofía, como me dicen muchos, a los animalitos, como si fuera una cuestión de que yo, digamos, dicto clases sobre los animales de compañía, los perritos, los gatitos, etcétera, etcétera. Digo, a mí eso me parece insólito, ¿no? Por suerte, no sé si decir por suerte, pero bueno, en general ese tipo de discurso viene de colegas del masculino, ¿no? Es decir, que creo que todavía están muy metidos en la idea del patriarcado, que si bien en esta época se dice todos los hombres se deconstruyen, bueno, sin embargo tienen la idea del patriarcado en el lugar de la condición del humano. Es decir, la idea del patriarcado no significa solamente el hecho de darse cuenta de que socialmente, políticamente, la cultura occidental se ha organizado en torno al lugar de el varón como cabeza, jefe de Estado, padre de familia, etcétera, etcétera, y el que ordena todo el ámbito de lo institucional, sino que también hay que sacárselo de la cabeza en cuanto al orden mental que hacemos de lo real, ¿no? Y en ese sentido también, lo tengo que decir, muchas mujeres, aún feministas, siguen teniendo a nivel de lo intelectual al patriarcado metido en el intelecto. Porque, ¿a qué me refiero? Bueno, al hecho de no reconocer el lugar de otras formas de vida. Es decir, yo personalmente digo, a veces, digamos, discutimos mucho con las estudiantes feministas, porque yo digo, para mí una feminista no puede ser carnívora. O sea, ¿por qué? Porque me parece que tiene que darse cuenta de la vinculación entre la lucha por la cuestión de la mujer y el modo en que la mujer ha sido dominada a lo largo de la historia y la lucha por los animales. Y entonces, en ese sentido, digamos, es como un lugar de debate en las clases presenciales, se genera mucho siempre, porque, bueno, se enojan mucho las feministas porque hay como un cierto planteamiento, bueno, eso es una elección individual. No es, para mí, desde mi punto de vista, no es una elección individual. Para mí, ser vegano es una elección político-social. O sea, quien elige ser vegano no está eligiendo, digamos, que no se va, simplemente que no se va a alimentar de la carne de los animales. Está eligiendo formas de vida más deseables para los animales. Entonces, en ese sentido, es que yo te decía anteriormente que me parece que la lucha digamos, contra el sexismo, contra el racismo y contra el especismo debe ser mancomunada. ¿Por qué? Porque mujeres, digamos, grupos humanos que han sido considerados inferiores o que siguen siendo considerados inferiores y animales están en la misma condición, que es la condición de ser objeto del poder del otro, del uso del otro, de la tortura del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decía, me parece genial la relevancia que tiene el feminismo en nuestra sociedad en este momento, pero creo que ya que estamos en el siglo XXI, ¿para qué vamos a seguir perdiendo tiempo? Asociémoslo a la lucha por la cuestión animal, ¿no? Y nuevamente explicitar la continuidad de los planos, porque vos mencionaste a colegas filósofos que el tema de la animalidad lo toman de forma caricaturesca, y al mismo tiempo eso en el ámbito intelectual y o académico. Y al mismo tiempo en el plano político, incluso de la militancia, podría decirse en las aulas, en la universidad, hay también un tema con entender lo animal como una parte oprimida por el patriarcado también. Entonces, esta vinculación doble del problema
en lo político y en lo intelectual o académico, es como si fuera de la misma raíz o se notara mucho al escucharte hablar la continuidad en el problema y que no puede decirse que es el mismo, pero sí que responde a una misma matriz. Sí, sí, exactamente. Sí, yo creo que responde a la misma matriz por lo siguiente, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me lo planteo mucho y se los planteo a mis colegas mujeres dentro del ámbito académico. ¿Por qué, digamos, se plantea una lucha feminista y después, desde el punto de vista académico, que tiene que ver con las formas en que estamos integradas en la institución, esa lucha feminista desaparece, ¿no? Es decir, se plantea la sororidad como virtud para desarrollar, no sé, en el ámbito de lo político, en el ámbito de la sociedad, y en lo académico, digamos, mujeres siguen teniendo el mismo tipo de conducta competitiva, aniquiladora del otro, denostadora del otro y de la otra y del otro, constantemente, ¿no? Es decir, eso es como, a mí me irrita muchísimo porque no puedo entender cómo quienes asumen un discurso feminista para señalar un montón de cuestiones, lo voy a decir, digamos, con una ironía, bueno, espero que ninguna feminista se ofenda, no puedo entender cómo las reinas de la sororidad suelen ser las más fálicas a nivel académico y, digamos, no tienen escrúpulos para maltratar a sus colegas, tratar de impedirles el camino en la carrera, etcétera, etcétera. Digamos, eso a mí la verdad que me irrita muchísimo, no lo puedo entender, ¿no? Digamos, yo creo que cuando uno está convencido de un estilo de vida, porque el feminismo es un estilo de vida, no puede de ninguna manera convertir ese estilo de vida en un discurso que desarrolla para el ámbito de lo político y de lo social, y después en su vida cotidiana y práctica ser todo lo contrario de eso que plantea, porque digo, las convicciones nos atraviesan el cuerpo, nos atraviesan la mente, nos atraviesan el corazón. Entonces, ¿cómo es posible, vuelvo a decir esta ironía, perdón, que no me escrachen después, cómo es posible ser la reina de la sororidad y después en la academia le estás pisando la carrera a tu compañera porque ves que tu compañera podría ser una posible oponente en tu cargo? Eso es increíble, es terrible, ¿no? Es decir, yo eso no lo puedo entender. Por eso digo, es como si dijéramos, un animalista, un defensor de los animales, que después, digamos, hace ese discurso para lo público y en su vida cotidiana maltrata a los animales que viven con él, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es como... eso me irrita muchísimo. Sobre todo me irrita por el hecho de que se supone que la idea es transformar las prácticas de vida, ¿no? Viste que acá en Argentina muchos hombres, comunicadores sociales, cuando les plantean algo críticamente desde el punto de vista que su discurso es machista, dicen, bueno, yo soy de otra generación, pero me estoy deconstruyendo, ¿no? Cuando utilizan esa expresión, están señalando, bueno, estoy revisando mis prácticas de vida y estoy tratando de ver de qué manera transformarlas de acuerdo a estos discursos. Me cuesta mucho porque fui criado como machista, etcétera, etcétera. Toda mi educación fue así. Ahora me estoy tratando de acostumbrar. Bueno, en eso que señalan muchos varones, creo que se hace evidente esto de que lo que se trata es de transformar las prácticas de vida. Bueno, transformémosla, digamos, en todos los ámbitos. Transformemos la academia también y no convirtamos a la academia en un espacio competitivo de mujeres fálicas, ¿no? Esa fue Mónica Carnolini para Primera Voz. Podés escuchar las otras partes de la entrevista y suscribirte al canal. Pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz, entrevistas telefónicas a otros mundos posibles.